Mesa de diálogo. Tejiendo información con las organizaciones sociales y populares del Cauca. Mesa de diálogo. Paz, ¿cuál paz? Si a mi gente la asesinan por dinero y por poder. Paz, ¿cuál paz? Si mi gente se pelea, ya el respeto se perdió. ¿Y dónde está el amor? ¿Dónde están las cosas buenas del ayer? La unidad y el camino recorrido en resistencia por la tierra, tierra de mi corazón. Con valor mi pueblo recuperó. Los abuelos que lucharon ya se fueron. Me preocupa que perdamos el sendero. Tierra de mi corazón. Con valor mi pueblo recuperó. Juventud, es tiempo de despertar. Hay murallas que debemos derribar. Fuerza, pido fuerza para defender mi mundo, para defender mi tierra. Luz, pido luz para defender sin miedo el color de mi bandera, esa bandera que representa en mi pueblo la unidad por la vida y el camino recorrido en resistencia por la tierra, tierra de mi corazón, con valor. Hola, ¿qué tal? Saludamos a todos los territorios del norte del Cauca que se conectan con nosotros a esta hora, por supuesto, en un conversatorio más aquí en el Mesa de Diálogo. Mi nombre es Jason Dagua, del territorio de Tacuyó, y bueno, hoy voy a acompañarlos también con nuestro compañero que también nos va a saludar en su momento. Muchísimas gracias, Jason. Mi nombre es Fray Aníbal Pazú, del Plan de Vida Proyecto Global Jábalo. Y pues en el día de hoy vamos a conversar un tema muy importante, el plan estratégico para defender la vida. Esto ya se esperaba porque se ha venido conversando mucho en las comunidades y los mayores han dicho hay que hacer algo por los territorios, y pues el Plan de Vida Proyecto NASA ha arrancado con esta iniciativa de conversar, entonces unos temas muy importantes. Claro que sí, Fray, este tema viene siendo muy importante y más que hace poco se hizo este lanzamiento donde también estuvieron visitándonos diferentes delegados a nivel internacional y también delegados del gobierno, así como las embajadas, ¿no?, que han puesto también la mirada aquí en el norte del Cauca y más que todo en el territorio de San Francisco, el Plan de Vida Proyecto NASA, donde también pues lastimosamente se ha visto el tema de agudizamiento del conflicto armado, el reclutamiento de menores, y que es importante también mirar otra forma, tener otras ideas, otras propuestas donde se pueda conversar y por supuesto también se pueda ir más allá y poder también desescalonar este conflicto que también pues lastimosamente nos hemos visto afectados. Así que tenemos invitados especiales y por supuesto que nos van a profundizar más en este tema. El pasado 14 se dio este importante trabajo en la institución del CECIDI en San Francisco, en Amyuquihue, Plan de Vida Proyecto NASA, donde estuvo muchas delegaciones, muchos líderes de los territorios, y también sería muy bueno que desde las comunidades, desde la juventud, desde los mayores, se pudiera aportar también como para que ayudar a hablar más sobre este tema, ayudar a difundir más sobre este importante tema que sí ha venido realizando. Y para eso pues están los líderes que han venido
acompañar y que han venido a conversar con nosotros en este día. Bueno, pues vamos a darle paso a estos compañeros. Queremos darle paso a nuestro Tútenas de Chamboalaquihue, que también hace parte del plan de vida Proyecto NASA. Él es Julián Ciclos. Bueno, saludar a la comunidad, un saludo a Armonía y Resistencia de parte del Cuecue Tutensa Wesh de la Chamboalaquihue. Mi nombre es Andrés Julián Ciclos Santa Cruz, Tutensa, elegido por la comunidad para acompañarlos en estos 2 soles por parte de vida del Proyecto NASA, que recoge a Toribío, San Francisco y Tacuello. Bueno, así es, en esta mesa de diálogo también le damos paso y también para que nos regale el saludo es Dora Salas del municipio de Toribío, del resguardo de San Francisco también, que nos va a compartir, así que Dora. Bueno, un saludo muy especial a todas las personas que se conectan y que a través de estos medios nos escuchan, pero que también a partir de nuestra palabra les genera una inquietud de qué es lo que está ocurriendo en nuestros territorios, cuál es la situación. Muchas veces desde fuera la vemos de manera sencilla, pero cuando estamos en los territorios nuestra lucha es muy fuerte. Entonces quiero saludar a toda la gente que de manera respetuosa nos está escuchando y por supuesto también ansiosa de aportar, porque aunque nosotros estemos en estos territorios y vivamos la situación que estamos viviendo, pues también desde acá estamos generando unas alternativas que nos permitan resistir en nuestra comunidad, en nuestros territorios, que nos permita proteger a nuestros jóvenes, a nuestros hijos, a nuestras semillas, como decimos nosotros. Y bueno, porque el trabajo y el cambio, esas transformaciones grandes que se notan en el mundo, pues empiezan desde las familias. Entonces, en esa tarea que estamos todos, yo agradezco a cada persona que a través de estos medios está atento y que también le genera esa inquietud por ver de qué manera aportamos para esa transformación de todas estas situaciones difíciles que vivimos en los territorios del norte del Cauca. Yo soy Dora Salas, actualmente soy estudiante de la Universidad Autónoma Indígena Huaín. Somos varias personas que estamos y hemos tomado la decisión de continuar aprendiendo, de continuar estudiando y bueno, estamos acompañados de varios jóvenes, también adultos y también tenemos el compromiso, por supuesto, de aportarle a estas propuestas que van saliendo desde los territorios. Bueno, y también pues queremos saludar a otro invitado que tenemos aquí, a Diego Yatacue. Él es yastenenues del territorio de Toribío, que también nos va a compartir sus palabras. Y bueno, compañero, bienvenido. Bueno, pues un saludo muy especial a todas las comunidades, a nuestros comuneros que se conectan a esta red alternativa de comunicación de nuestra organización. Mi nombre es Diego Fernando Yatacue, yo actualmente estoy en la asociación Proyecto NASA en Toribío, Cauca, como coordinador político organizativo. Y bueno, dentro de las funciones evidentes de mi cargo, pues tiene que ver con materializar, diría yo, el buen vivir, que eso implica pues un paso a paso de soluciones a los problemas que tenemos todos los días, a los conflictos que vivenciamos en los territorios, pero evidentemente también exaltando las capacidades que se tienen en nuestra comunidad y en nuestra organización en los territorios indígenas. Después de estos saludos también pues queremos ya entrar en materia, donde también queremos escuchar a nuestros líderes que nos cuenten más a fondo qué es este plan estratégico para la paz, dónde hay que ir a conversar, cómo también pues se ha venido conversando desde mucho antes, ¿no? Donde también pues se pudo recolectar como toda la información que quiere la comunidad, por qué es importante conversar y también tener en cuenta de que esto es un mandato, ¿no? Es un mandato que sale desde el Congreso, donde nos invita a conversar con las diferentes organizaciones y también pues con los grupos armados, por decirlo así, porque no podemos permitir que nos sigan asesinando en el territorio, que nos sigan reclutando a menores de edad. Entonces es importante también pues escuchar las palabras de los mayores y queremos darle paso a nuestro consejero, o en este caso nuestro Tútenas, para que nos comparta más a fondo qué es este plan estratégico. Bueno, contarles un poco a la comunidad en general.
la Changualaquihue, la responsabilidad que tenemos con los territorios es poder nosotros buscar esos mecanismos que nos ayuden a minimizar un poco todas las desarmonías que se presentan en los diferentes territorios. Por eso es tan importante esta estructura que se está haciendo para la mesa de diálogos y que se ha venido trabajando desde mucho antes atrás. Esto nos deja ya un camino trazado, los Yastey Tutensas, que es muy importante también el aporte y la iniciativa que se tuvo de cómo mirar lo que está pasando en nuestros territorios actualmente, cómo nosotros vemos ese impacto de violencia que ha venido azotando a nuestras comunidades y que es necesario ya poder nosotros dar un pare realmente a lo que es el conflicto armado en nuestros territorios. Por eso, y ya con lo que se conoce, pues se ha venido en un contexto bastante crudo. Hemos perdido muchas vidas, entre ellas de más jóvenes, de mayores, también de nuestros kihuete, nuestros mayores tradicionales, y que esto a nosotros nos lleva a una reflexión, a seguir nosotros tratar de poder buscar esa paz tan anhelada que siempre hemos venido tratando de nosotros buscar a través del West Finsen, y de cómo podemos tener esa vida que realmente nos merecemos como pueblo nace y como seres humanos. Bueno, esta propuesta se presentó, es muy reciente también. En este caso, cuéntenos un poco quién nos estuvo visitando en este espacio, ¿no?, donde se hizo como el lanzamiento de esta propuesta. Bueno, es importante mencionar de que la propuesta busca el escalonamiento realmente del conflicto armado, y en ella se ha venido caminando y se ha venido trabajando de qué manera nosotros podemos realmente abordar con una garantía que realmente a nosotros nos sirva de soporte para poder nosotros aportar a esa paz, para poder nosotros tener esa garantía para la mesa de diálogos. Es por eso que se viene estudiando o se estructura mejor un documento que en él contiene varios ejes que nosotros miramos de esa manera, que es las desarmonías que están pasando en los territorios. Entre ellos está la economía ilegal, cómo nosotros realmente podemos hablar con el gobierno acerca de la economía ilegal para poder pasar a una economía legal. Por otros temas también es cómo tenemos los diálogos interétnicos, que es bastante importante también con los pueblos hermanos, poder conversar a veces de esas diferencias que también nosotros tenemos como pueblo, pero que esto no nos permita llevarnos a una guerra, sino más bien a entendernos desde esa parte diferencial. Como esto recoge realmente varios ámbitos de los que son bastante importantes para nuestra comunidad y que ya mucho tiempo atrás se ha venido tratando de buscar con el gobierno nacional poder tener garantías para esta mesa de diálogo, pero vemos que no hay esa garantía. Es por eso que también se acude realmente un llamado internacional. Por eso en la propuesta presentada en el Plan de Vida Proyecto NASA en el municipio de Toribío, pues se invita realmente a 10 embajadores de diferentes países. Creo que son garantes, son injerencias políticas que también se tiene y que nos toca realmente acudir para poder que el gobierno de una u otra manera pueda visibilizar un poco más este proceso que llevamos nosotros para la mesa de diálogo. Es una propuesta estructural porque nos permite realmente a nosotros acogernos mucho más a esas necesidades y a la realidad que tienen cada uno de nuestros territorios en la zona norte del Cauca. Bueno, continuando con más de la conversa con los líderes que han venido aportando a este proceso de la Changualaquihue, es muy importante también escuchar la voz de las mujeres. Para esto, la mujer NASA desde el municipio de Toribío nos comparte sobre este plan estratégico, porque es la base, son las comunidades también que tienen que saber sobre este importante tema, y para eso pues Dora Salas nos comparte un poco sobre este espacio, este trabajo que se ha venido realizando. Así que Dora, compartamos un poco sobre lo que se ha venido hablando sobre este plan estratégico. Y esta propuesta que ahora sale del norte del Cauca como territorio Changualaquihue es muy importante, y nosotras, especialmente nosotras en nuestros territorios, lo vemos como una apuesta muy interesante. Y por supuesto que estamos comprometidos y comprometidas como comunidad, como base, en este diálogo que se propone, en esta urgencia de construir estos caminos de diálogo con los actores armados, pero también con los sectores sociales, con los sectores populares, porque es necesario afrontar estas cuestiones que se vuelven a veces muy difíciles en nuestras comunidades. En nuestros territorios se nos están llevando a nuestros jóvenes, a nuestras semillas, y llegamos a un punto de pensar que por momentos se nos pierde la esperanza o la fe de poder lograr algo para nuestras comunidades, y sobre todo para cuando nuestros jóvenes están en riesgo. Así que esta propuesta
la construcción de estos caminos para diálogos que nace específicamente desde el norte del Cauca, uno de los territorios más azotados por el conflicto armado, está en un buen momento. Además es un mandato comunitario, las comunidades lo han dicho, vamos a hacer un diálogo, vamos a proponer el diálogo, pero ese diálogo tiene que ser con propuestas claras y sobre todo que se vuelva a respetar la palabra, porque hemos tenido ya otros escenarios, nuestras autoridades en su ejercicio de gobierno propio, las instituciones lo han hecho desde nuestro territorio, nosotras las mujeres lo hemos hecho, acompañada de nuestros compañeros, de nuestros kiwis, de nuestros cambuwesh, hemos dado estos pasos, a veces incluso arriesgando nuestra propia vida, para poder controlar un poco la situación. Y el diálogo, por supuesto, que es bienvenido en este momento, porque es necesario hablar, es necesario exigir y es necesario entendernos. Nos han puesto a pelear entre todos aquí y nosotros hemos sido claros como familias indígenas de este territorio del norte del Cauca. Nosotros hemos dicho, nosotros estamos aquí, nos vamos a quedar aquí, vamos a seguir viviendo en el territorio, vamos a generar alternativas para que podamos seguir viviendo con dignidad en el territorio, y por eso es la exigencia también a los actores armados. Han estado aquí, necesitamos que nos respeten, necesitamos que entiendan que nuestras autoridades, que en nuestra comunidad hay un ejercicio fuerte de trabajo interno que se hace con las comunidades, que tenemos nuestras propias formas de gobernar, de entendernos y de convivir, y que se han puesto unas normas, unas reglas mínimas de convivencia, y que son esas las que de alguna manera ellos como actores armados están obligados a respetar. No podemos aquí seguir matándonos entre nosotros, y muy lastimosamente, porque cuando esto ocurre, lastimosamente son jóvenes indígenas, son personas que uno quisiera a veces entender que están embolatados, que se dejaron llevar por otras ideologías, que se dejaron un poquito gorbejar el corazón, pero en eso estamos claros nosotros y hemos dicho que el diálogo es bienvenido. La autoridad lo ha mandatado desde el Congreso también, en los distintos escenarios políticos y organizativos que tenemos en nuestras comunidades, y que cada uno empecemos a hacer para que pues no solo se quede allí en el papel, como decía uno de los jóvenes a la hora de dar su palabra, decía que se cumpla lo que se está escribiendo, que se cumpla lo que se está proponiendo. Bueno, pues ahí también escuchábamos a nuestra compañera Dora Salas desde el territorio del Plan de Vida Proyecto NASA, ¿no? Donde pues lastimosamente pues se vive todo este tema de reclutamiento de grupos armados y bueno, diferentes desarmonías. Entonces es importante también porque los mayores desde hace mucho tiempo vienen hablando de paz, vienen hablando de que hay que conversar, de que hay que mirar cuál es el camino, y por supuesto también pues hay que seguir estas rutas, ¿no? En este caso hay que seguir el camino que nos han dejado nuestros mayores para poder continuar con nuestro proceso organizativo y por supuesto también sacarlo adelante, ¿no? No mirar como el tema, es importante mirar el tema de las desarmonías, pero entonces cómo poder también construir y por supuesto también de que se generen estos espacios. Así que también le damos el espacio en estos momentos a Diego Yatacue. Esto no es un asunto nuevo ni una propuesta novedosa en el sentido práctico. Creo que esto es la consecuencia de unas decisiones históricas que han sido buscar la paz en medio de un conflicto colombiano que precisamente ha sido más duro en nuestros territorios. Es decir, que a pesar de que el conflicto ha sido muy fuerte en los territorios indígenas, especialmente el norte del Cauca y Toribío, un epicentro, la vocación del movimiento indígena siempre ha sido la búsqueda de la paz. Y en estos momentos, luego del acuerdo de paz del 2016 entre el Estado colombiano y las FARC-EP, lastimosamente el conflicto no desescaló, sino que al contrario aumentó. Aumentó con dos agravantes, diría yo. Uno es que se conformaron nuevas bandas delincuenciales, nuevos grupos armados, acrecentó la delincuencia que llaman común, y otra situación que se ha presentado es el aumento de los cultivos de uso ilícito. Hay un eje
Hay un eje de cultivos ilícitos que estaba, por ejemplo, en el Putumayo, en el Caquetá, y actualmente hace varios años ha volteado hacia Nariño, hacia Valle, hacia Cauca, y por eso lo que uno nota es que el conflicto ha aumentado en esta zona. Entonces tenemos dos problemas heredados del no cumplimiento del acuerdo de paz del 2016, de la proliferación de grupos delincuenciales, grupos armados, y número dos, el aumento de los cultivos de uso ilícito, que vale la pena aclarar, no es por, como dicen, que porque las tierras de los resguardos indígenas son muy buenas para los cultivos de uso ilícito. Yo creo que ese no es realmente el asunto de fondo, sino que hay un asunto político, es decir, hay toda una estrategia para debilitar a la comunidad indígena, para debilitar las organizaciones indígenas y para debilitar el control territorial, entendido esto como debilitar la existencia de los resguardos indígenas. Es por eso que reconociendo esa vocación de paz y entendiendo que el conflicto en los últimos años ha aumentado mucho más, se ha sentido mucho más fuerte, por ejemplo, en Toribío, pero sin excepción de la zona norte, evidentemente. Por eso, nosotros lo que queremos es, o lo que le hacemos es una propuesta a los grupos armados y al Estado colombiano. Le hacemos una propuesta donde, como organización indígena en cabeza de las autoridades, les decimos, bueno, no queremos más esta guerra, hay que buscar una solución, nosotros no podemos vivir otros 50 años de guerra. Por lo tanto, sentémonos en una mesa de diálogo, en primer lugar para desescalar el conflicto. Es decir, cómo los actores y combatientes de la guerra se sientan a revisar y posiblemente, digo yo, llegar a unos acuerdos mínimos en términos de poder, digamos, convivir, pero por ahí derecho para ir yendo a un escenario político de paz que sea posible. Esto con participación de las comunidades. Hay que entender esta propuesta de la participación como unos escenarios distintos donde no solamente dialoguen las personas que están al frente de los grupos organizados, llámese armados o sociales, sino que también tiene que haber una participación real de la sociedad civil. Entendido esto como escenarios donde la gente pueda tanto decir y proponer, como también seguramente se pueda llegar a hablar de resarcir daños, en el caso de que hay familias que han sufrido muchos daños por la guerra. Y por eso pues proponemos básicamente que el territorio del norte del Cauca, con un epicentro en Toribío, sea reconocido por el Estado colombiano como un escenario de paz. Siempre hemos tenido la capacidad de diálogo, ha sido más que todo para el tema humanitario, para salvaguardar la vida, pero lo que hoy le proponemos al Estado colombiano es que nos autorice, para decirlo de una manera más simple, que podamos llevar a cabo unos diálogos y que sean reconocidos y que sean monitoreados y acompañados por el gobierno nacional. Bueno, así le damos paso también en este importante tema, mesa de diálogo que se está presentando, y pues en el día de hoy también el Túctenas también de aquí de la Chambola-Quihue nos comparte la importancia también, las alianzas que están haciendo en otros municipios, en otros países también para apostarle a todo este importante tema que se viene hablando y que se va a ir hablando directamente aquí en el norte del Cauca. Entonces también nos comparte, así que le damos paso también para que nos cuente un poco sobre todo lo que se ha venido hablando en estos días. Listo, mira, es también muy importante mencionar
de que en este caminar que se ha venido haciendo por unas fases, y que esas fases nos están ayudando a permitir a tener una construcción mucho más real de lo que son la problemática de nuestros territorios. Y como en nuestros territorios existen los diferentes grupos armados al margen de la ley, pues nos ha permitido también dimensionar cómo podría ser el posible diálogo donde nos podamos sentar con estos actores armados y poder realmente hacer una discusión muy madura en el tema político, una discusión que nos ayude realmente a buscar alternativas de solución para minimizar un poco realmente esas desarmonías que se están causando. Es por eso que inicialmente se inicia con una fase primera, que es la exploración, se le llamó a esa fase, que es donde nosotros tratamos de mediar el con quién, cómo y el para qué se va a hablar, con quién se va a dialogar, y que es muy importante porque nos permite realmente tener una cercanía con estos grupos ilegales para poder nosotros también proponer y saber con quién debemos hablar de una u otra manera para poder nosotros tener injerencia también en todo este tema político, pero que nos ayuden a buscar esas alternativas para minimizar un poco esa violencia que azota el norte del Cauca. Luego entonces se venía el objetivo más contundente, que era poder nosotros ante la comunidad internacional pues poder realmente darle la relevancia que se tenía, que ese objetivo fue cumplido, que los embajadores de otros países por intermedio de ellos pues ya también lanzan esas alarmas al gobierno nacional para que seamos escuchados y para que tengan también la propuesta que está planteando la Changualaquiguací de una manera prioritaria, porque es urgente, lo necesitamos en la zona norte del Cauca, pero que el gobierno debe de garantizarnos realmente esa mesa. Posteriormente a ello, que viene, pues una vez se presenta esa propuesta a la comunidad internacional, fue muy bien acogida, fue muy entendible, resaltaron lo estructural que está, porque no es asentarnos por dialogar, sino más bien buscar soluciones de fondo que nos ayuden a mitigar y a minimizar un poco estas desarmonías que tenemos en los territorios, donde recibimos buenas apreciaciones de la comunidad internacional, y que el compromiso es ellos poderlo poner ante el Estado colombiano, poder garantizar también el acompañamiento y el apoyo del Estado colombiano para poder nosotros llevar a cabo esta mesa de diálogos, que con esto nosotros buscamos realmente minimizar ese dolor humano que realmente se le está causando a nuestra comunidad en general, no solamente a nivel del norte del Cauca, sino también a nivel nacional e internacional, donde de una u otra manera cada día este factor político pues nos lleva a encrudecerse un poco más con los actores armados. Entonces esperamos nosotros que ya con este pronunciamiento de los embajadores, el Estado colombiano ya nos haga el llamamiento para poder trabajar con ellos y poder cumplir esos protocolos, pero también nosotros necesitamos garantías donde no nos quedemos nosotros solamente en el protocolo que se necesita para la mesa de diálogo, sino más bien cómo construimos desde la colectividad y poder ser todos un sujeto colectivo en el cual podamos participar en esta mesa de diálogo. Es importante también mirar cómo la familia juega un papel importante en ese espacio, ¿no? Mirando pues esta propuesta, de pronto usted está ya en su casa, ¿no? ¿En qué puedo ayudar? ¿En qué puedo contribuir? ¿Cómo también oriento a mi familia para poder construir desde mi hogar, desde los diferentes escenarios, ¿no? Están los lugares de trabajo, los grupos de trabajo donde está la comunidad y diferentes asociaciones, ¿no? Cómo también mirar desde este espacio que se está dando en el momento como esta propuesta de paz, pero también cómo construirla desde esos espacios, como yo como comunero, usted como comunera, para poder también salir adelante, ¿no? En este caso, poder construir o hacer el sueño realidad, porque siempre, como ya se decía anteriormente, nuestros mayores siempre han hablado de paz. Entonces, si yo no me pongo la camiseta para hablar de paz o para construir paz, entonces, ¿en qué voy a aportar, no? Entonces, es importante también mirar estos espacios y claro, queremos preguntarle a Dora, que ella pues ha estado siempre desde el territorio, con la comunidad, ¿qué también está pensando en la comunidad y por qué es importante que estos espacios se den y se puedan conversar desde la familia? Tenemos que partir de allí. Si no reconocemos que tenemos unas falencias como comunidad, como familia, pues no vamos a poder resolver, porque siempre vamos a estar buscando como la responsabilidad en el otro. Por ejemplo, escuchamos en nuestra comunidad que las familias dicen la autoridad no hace nada, no se aplica justicia, no se controlan las fiestas, pero si vamos al fondo de esto, la responsabilidad, diría yo, exclusivamente es de nosotras las familias. Es decir, yo no voy a una fiesta si no quiero, si considero que me afecta y que afecta a mi familia y que afecta al buen vivir. Yo no me tomo un trago si de verdad hago un análisis y digo que esto puede afectar mi familia, mi comportamiento. Pero si no hacemos esa reflexión, y es decir, con el tema hoy de los jóvenes,
¿dónde está papá? ¿Dónde está mamá? ¿Dónde está la familia que está comprometida con la educación de los niños? Con la educación de los jóvenes? ¿Por qué nuestros muchachos están yendo hoy a los grupos armados? ¿Por qué les urge salir de las casas? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces hay que partir de esa reflexión, compañeros, y reconocer qué tanto nosotros como familias podemos hacer y podemos aportarle esta propuesta del diálogo, porque no solamente hablamos del diálogo entre actores armados, recordemos que la violencia no es solamente entre los que tienen sus armas, también la violencia se vive internamente en nuestras familias, si no acompañamos, si solo maltratamos, si olvidamos que nuestros hijos comen, que deben educarse, que nuestros hijos son el reflejo de lo que somos nosotros. Entonces muchas veces nosotros también estamos fallando en eso y luego estamos buscando culpables. Nosotros tenemos muchas situaciones de familia, quizás, y hay un asunto grande, lo decíamos en un análisis a veces entre otros padres de familia, personas adultas, personas que a veces están como preocupadas qué es lo que está pasando. Y decíamos hoy, por ejemplo, nuestras niñas se están embarazando a muy temprana edad y muy fácilmente se están separando de pronto de ese compañero o de esa compañera, y los niños están creciendo solos en casa, a veces con abuelos, a veces con tíos, a veces con otros familiares, pero no hay una responsabilidad fuerte frente a la orientación de nuestros hijos. Pero también es de entender que la situación económica en nuestros territorios no es que sea la mejor, y tampoco podemos decir que es que en el territorio no hay absolutamente un peso que no nos ayude. Aquí ha llegado el dinero se mueve por todo lado. Lastimosamente el uso que nosotros hacemos pues no es el adecuado. Entonces, todo ese tipo de reflexiones, compañeros comunicadores, es importante hacerlo no para quedarnos en ellos, sino también cómo volvemos. Los mayores hablan mucho de volver a la raíz, y uno de los mayores me decía a mí, es muy complicado decir ahora que vamos a volver a la raíz, cuando nosotros ni siquiera entendemos qué significa volver a la raíz. Entonces, para hacer esta reflexión, yo diría que hay que ser muy sinceros, muy honestos, porque estamos siendo muy deshonestos nosotros mismos. Nosotros decimos algo, pero en la coherencia nuestra acción es muy distinta. Por eso el joven lo decía en el CECIDI, cuando se hace este lanzamiento de la declaratoria de la Changualaquihue como territorio de paz, y él decía que no se quede en el papel, que no se quede en un escrito, porque la palabra sin la acción es vacía, y lo decía hace algunos años el padre Álvaro Ulcuechocue. La invitación para que nosotros constantemente estemos siendo coherentes con esa palabra y esa acción, porque nosotros tenemos, como dice alguien por ahí, tenemos todo en nuestras manos para poder vivir bien y aportarle a este buen vivir, no solamente pensando en nosotros. Yo creo que tenemos que ir mucho más allá. Nosotros, hasta que no nos tocan a nosotros, no reaccionamos. Hasta que no es uno de los nuestros, no reaccionamos, simplemente sentimos pesar y ya. Entonces, en este momento, cuando se trata de esta declaratoria, por ejemplo, muchos podemos empezar a decir, bueno, ¿qué fue lo que se dijo en esa declaratoria? ¿Qué es lo que se propone? ¿Yo qué puedo aportar? Desde qué están haciendo los profesores, qué están haciendo los mayores kihuete, qué están haciendo las sabedoras, dónde están las mujeres, dónde están las tejedoras, dónde está la juventud, dónde están los artistas también aportándole para que esta propuesta sea buena. Mire, magnífico sería, por ejemplo, compañero, yo a veces cuando subo y bajo a la parte plana, yo veo a los compañeros armados en distintos lugares de aquí, del territorio, y siempre paso preguntándome qué pasaría si estos muchachos, en vez de estar sentados aquí esperando a que alguien baja para cobrarle la vacuna, se ponen a sembrar cebolla, se ponen a sembrar lulo, se ponen a sembrar café, se ponen a sembrar ajo, se ponen a sembrar cosas que puedan de alguna manera también aportar. O sea, no puedo quedarme yo en un lugar esperando a que alguien me dé de su trabajo, sabiendo que yo también puedo aportar. O sea, no se puede. Y yo diría que para el territorio del norte del Cauca, los compañeros que hacen parte de los actores armados, los compañeros que decidieron ir a militar a uno o a otro grupo armado, es su decisión, es su lucha, y si lo considera, hasta allí. Pero con lo que sí no estamos de acuerdo es cuando estos muchachos que hacen parte de estos actores armados se vienen
hacia el pueblo, atacan al pueblo, se nos llevan los muchachos, nos asesinan a nuestras autoridades, a nuestros mayores, a nuestras mujeres. Allí es donde empezamos nosotros entonces de nuevo a decir, no puede ser. Nosotros estamos haciendo todo lo posible por mantenernos en los territorios, trabajando, proyectando, revisando qué es lo que está pasando, tratando de solucionar las problemáticas, y no puede ser que mientras estamos en este trabajo los otros estén buscando cómo hacernos daño, cómo desestabilizar la organización indígena, cómo desestabilizar este trabajo grande que ha surgido hace muchos años desde los mayores y que nos han dejado de alguna manera como la tarea a nosotros que vamos atrás de seguirla, y no hay, de parte de ellos no hay nada para aportar. Entonces allí se hace necesario un diálogo consciente, un diálogo reflexivo, un diálogo en el que, como nosotros nos hemos comprometido, también ellos se comprometan a respetarnos y a cuidarnos en nuestra casa. Bueno, y así es, continuamos con Mesa de Diálogo y es muy importante seguir hablando de paz, este importante tema aquí en el norte del Cauca, y pues el mayor Diego nos sigue compartiendo y es muy importante seguir hablando de la paz aquí en nuestro país colombiano de hace mucho tiempo, pero que ya aquí en los territorios hay que desde las comunidades apoyar esta propuesta. Y pues, ¿qué más el mayor que nos sigue compartiendo en esta hora? Pues yo creo que hay dos asuntos. No le puede uno echar la culpa total al Estado con la firma de la paz en el 2016. Yo incluso creo que logramos vivir unos tiempos buenos posteriores al acuerdo, donde hubo mucha calma en los territorios, pero hubo un factor que me parece que no logramos tampoco avanzar en las comunidades, y es el conflicto social. El conflicto social lastimosamente ha aumentado. Me refiero a la delincuencia común, al maltrato intrafamiliar, a los problemas políticos con grupos organizados, problemas con grupos económicos organizados, pero que realmente no ha habido escenarios de diálogo que nos permitan conocer las diferencias, pero por el otro lado ver desde dónde nos arraigamos. Es decir, este es un territorio 95% indígena y no debería de haber tantas diferencias marcadas entre los grupos o sectores sociales. Creo que allí esa es una de las bases de la conversa de paz. Entonces, digamos que la propuesta de paz tiene que ir en dos sentidos. Por un lado, desescalar el conflicto armado. ¿Para qué? Para que la vida y la tranquilidad de la comunidad no esté en riesgo latente de muerte. Pero por el otro lado hay que desescalar el conflicto político, sentarnos con los grupos organizados para desescalar ese conflicto político, pero también hay que ser capaces de llegar a las familias, porque hoy las autoridades de donde más reciben dificultades es de las familias del territorio precisamente, no todas, pero me refiero a que es de donde más se ocupa la autoridad con problemáticas que tienen que ver precisamente con lo contrario del bienestar. Bueno, pues ahí escuchamos, Fray, al mayor Diego, que también nos cuenta un poco cómo desescalonar la violencia desde nuestros territorios, que somos los que vivimos este flagelo de la guerra y de las desarmonías que ocurren en el territorio. Pero es importante también, Fray, porque hablar de economía, porque digamos que en el territorio hay diferentes cultivos de uso ilícito y que esto ha generado de que también haya agudizamiento del conflicto y que también pues genere diferentes desarmonías dentro del territorio. Pero estamos conscientes como comunero, como familia, a de pronto hacer ese cambio, a tomar esa propuesta y por supuesto también generar otras alternativas de vida. Sería muy bueno también en el tema de economía. Es importante este tema porque ya, bueno, dice las familias que ya no hay tierra. Entonces, en el tema de economía se necesita mucha tierra para sembrar. Entonces, unos hay como que hay que dicen, ¿no?, que ya no les alcanza la tierra. Entonces, por eso están con el tema del cultivo ilícito. Pero
Dicen los mayores, en aquel tiempo nosotros vivimos en el cultivo ilícito. Entonces, un tema como para reflexionar, y para eso es una mujer que nos comparta sobre este tema, porque el tema economía es muy grande aquí en el norte del Cauca. Pues claro que sí, Fray. Incluso en el norte del Cauca no hay como, bueno, en este caso en las comunidades indígenas, no hay algo que diga esto es la economía principal del pueblo Nasa, ¿no? Se derivan muchas cosas porque, digamos, en la parte fría se siembra papa, en la parte caliente se tiene que sembrar, digamos, el plátano, pero en el medio pues van diversificándose todo este tema de cultivos, ¿no? Entonces es importante también tener como esta mirada y por supuesto también como pues tenemos estos valores, ¿no? Estos valores para poder también decir, bueno, voy a hacer el cambio o voy a apoyar la propuesta, pero también voy a ser consciente de que quiero un mejor mañana para nuestros hijos, para nuestros nietos. Es que hay una crisis de valores que no hemos querido reconocer y que no hemos querido abordar. Así que si no hacemos una reflexión profunda de lo que eso significa para nosotros, si nosotros vivimos con el modelo económico traído de otros países, impuesto de otros países, y seguimos queriendo producir plata como de lugar y no analizamos sobre la crisis de valores, seguramente no habrá dinero que acá resuelva los problemas de fondo. O sea, no va a haber un recurso que alcance, porque hay otras situaciones que se priorizan ante esta situación económica. Entonces, todo nos convoca a que una cosa no está suelta de la otra, que es necesario hacer el análisis y por supuesto ir poniendo orden en lo que pues a nuestras comunidades ha llegado. Se ha cuestionado mucho el tema en algún momento de los aportes que se ha hecho desde la cooperación internacional, pero nosotros sabemos que también si nosotros fuéramos juiciosos y muy responsables, seguramente podríamos tener y mostrar buenos resultados, porque se hace también a través de una buena administración de los recursos, de todo lo que nos de alguna manera en algún momento se ha subsidiado a través de estos proyectos. Pero allí también yo tengo entendido que quienes están al frente actualmente de los procesos económicos y administrativos de nuestros territorios tienen unas tareas grandes. Entonces se están planeando cosas, se están llevando al territorio para que las familias puedan decir si es eso, pero también tiene que haber el compromiso de las familias. O sea, no podemos generar dependencia económica en las familias, en las comunidades, y es decir que los procesos funcionan hasta que nos dan los recursos y posteriormente se acaban los recursos, se acaba el proceso. No, yo creo que ahí también tenemos que hacer una reflexión muy grande y ser muy juiciosos y ordenados, disciplinados, dicen, para que esas cosas que en algún momento se nos subsidian, pues puedan servir para otras familias. Y también tenemos que ser muy honestos porque eso hace parte también de ese buen ejercicio de honestidad frente a lo que nosotros estamos planteando en las comunidades. Entonces, por ejemplo, para los jóvenes, ahora se dice que se debe fortalecer los procesos de los jóvenes y totalmente de acuerdo con ellos. Los jóvenes han empezado, por ejemplo, ahora con el tema de sus tejidos, de distintos tejidos. Entonces, revisar esos canales de comercialización, pero también cómo eso internamente fortalece las prácticas ancestrales y por supuesto la identidad de nuestra cultura. No solamente hacer para vender, no solamente hacer para sacar, sino también para fortalecer internamente nuestras prácticas, nuestra identidad, a partir de todo lo que se está haciendo. Entonces, yo creo que es una propuesta muy interesante y que eso se tiene que ir trabajando desde acá con el compromiso de quienes hoy hemos decidido en distintos espacios pues que nos representen, pero también la invitación grande es para toda la comunidad, los hombres, las mujeres, los niños, los jóvenes, que hoy los vemos muy comprometidos y que, por ejemplo, yo me siento muy orgullosa de que hoy muchos jóvenes estén en distintos espacios y que también a partir de su palabra empiecen a transmitirnos y a despertarnos un poco a los que ya estamos viejitos y estamos como cansados de luchar,
porque como decía un mayor en tierra adentro, nosotros los viejos ya cumplimos, nosotros los viejos ya hicimos, ahora vamos a esperar que los jóvenes, ¿qué es lo que van a traer para nosotros los viejos? Pero ahí estamos comprometidos los viejitos, los mayorcitos, las mayorcitas, con esa chispa que traen los jóvenes para poder hacer algo importante en nuestras comunidades y sobre todo que este asunto de la violencia, este asunto de los conflictos, que no solamente, como digo yo, se da por el tema del conflicto armado, sino por el asunto de la tierra, por el asunto de la gobernanza, por el asunto de la exclusión que a veces se ve en distintos escenarios, por el asunto del modelo económico y bueno, los diversos intereses que hay sobre nuestro territorio, pues nos lleven a realmente repensarnos, pero no tanto repensarnos desde el discurso, sino también desde las acciones, cómo generamos una alternativa de paz para nuestras comunidades. Bueno, pues ahí teníamos también a esta compañera que pues nos hace unas reflexiones muy importantes para también nosotros tener esa conciencia y ustedes también, compañeros que nos ven en los diferentes lugares. Y bueno, pero es importante también hacernos la pregunta, ¿no, Fray? Donde también pues se surge esta propuesta, pero pues, habrá más propuestas como estas en otros lugares, de pronto para tomar las experiencias, de pronto también para mirar cómo les fue, ¿no? Porque es importante también tener las experiencias para no de pronto ir a improvisar o cometer errores que de pronto pueden pues llevar a otra cosa, ¿no? Es bastante importante también. Entonces, compañero Diego, nos gustaría también que nos hablara un poco si hay más propuestas, si ustedes de dónde tomaron este referente. Claramente, pues los mayores ya también han venido orientando, el Congreso también invitó a conversar, a que hayan propuestas que puedan generar armonías en el territorio. Esa pregunta es muy importante y yo creo que hay que aclarar dos cosas. Una es que el único acuerdo que incorporó la visión indígena fue el Acuerdo de Paz del 2016. Se le llamó el capítulo étnico. Pero ese capítulo se pudo incluir porque precisamente la organización indígena del Cauca exigió, y por otro lado era necesario que en un acuerdo de paz que una guerra que se había librado en la mayoría del tiempo y en el espacio en territorios indígenas, no podía ser que hubiera un acuerdo de paz donde no estuviera incluido el tema indígena. Eso ya da una claridad, y es que los acuerdos anteriores han sido entre los grupos armados y el gobierno nacional, y incluyeron el capítulo indígena. En este caso, la diferencia es que es un acuerdo de paz que proponemos los pueblos indígenas de la zona norte, especialmente de Toribío, y por lo tanto no puede ser un acuerdo solo entre el grupo armado y el gobierno. Quien en este caso quiere liderar la propuesta es el movimiento indígena y las autoridades indígenas como autoridades reconocidas en el marco de la Constitución y de las leyes, que puede precisamente, están cobijadas, pueden hacer este tipo de propuestas, como lo decía hace rato, a nivel jurisdiccional, político, y seguramente tengamos que hablar de una justicia transicional indígena también. Bueno, después de esta conversa, después de estas reflexiones que se han venido dando con los líderes, pero también la conversa con las mujeres que le apuestan a seguir sacando adelante esta propuesta y esperar que desde las comunidades del norte del Cauca también se apoye, porque es muy importante. Bueno, Fray, es muy importante sí este tema que venimos a tocar hoy, y más que fue muy reciente, por decir así, el lanzamiento, porque pues vinieron diferentes comunidades internacionales a mirar qué es lo que estaba sucediendo aquí en el norte del Cauca. Era verdad lo que se estaba hablando, porque incluso teníamos conocimiento de que en otros lugares a nivel internacional Colombia es paz. ¿Por qué? Porque supuestamente, bueno, se firmó la firma de paz, pero entonces piensan que de ahí para allá acá se vive en paz, pero la realidad es otra. Lastimosamente
se ha vuelto a agudizar el conflicto armado, han vuelto a haber asesinado a todos de nuestros líderes, nuestros kihuetegnas, y también el reclutamiento de menores de edad, y que esto pues ha generado gran preocupación en las comunidades del norte del Cauca, porque si lo venimos a generalizar, esto es un conflicto que pues lastimosamente afecta a todos, ¿no? No solo a las comunidades indígenas, sino también a los campesinos, afros, y también las personas que de pronto viven en los centros poblados. Hemos tenido conocimiento de que los jóvenes, de incluso los cascos urbanos, están yendo a estos grupos armados. Entonces es importante también mirar cómo podemos ayudar y contribuir desde estos espacios, y por supuesto también traer esta conversa hasta aquí para poder también reflexionar y por supuesto también conocer un poco más a fondo de qué es lo que se quiere, también qué es lo que se propone, para poder también, como decir así, desescalonar esto que se ha venido viviendo, y por supuesto también empezar un camino donde podamos encontrar la armonía. Así es, Jason, y pues la apuesta es desde que ahí, desde su papá, desde su mamá, converse con nuestra niñez, con nuestros jóvenes. Bueno, hay veces nos ponemos como rebeldes porque, bueno, no queremos como hacer caso, pero es la autoridad siempre viene desde ahí, desde la familia, desde su papá, desde su mamá, y qué importante conversar sobre este importante tema, porque después ya no podemos, cuando metemos los pies ya en grupos armados, ya es muy diferente, ¿no? Entonces para eso están los líderes desde la comunidad, están los kihuetegnas, están los cambos, algún problema, pues conversar, porque todo esto con estas conversas son temas de paz, porque si nosotros vivimos en paz en las comunidades, aquí en el territorio, pues todo esto se va dando. Sí, Fray, pues esto en sí, pues digamos, este programa en el momento viene siendo como un abrebocas, porque en sí es algo muy extenso, pero pues igual usted puede consultarle a su autoridad, a sus diferentes líderes comunitarios que están allí siempre pendientes de cómo estamos, qué se está pasando. Entonces ellos también pueden orientarlos para que ustedes también puedan construir la paz desde los territorios. Y bueno, es importante también pues hablar de esto, ya llegando, Fray, a la parte final de este espacio. Lastimosamente el tiempo en la radio, en la televisión, en este caso en las redes sociales, pues es limitado, por decirlo así. Y bueno, queremos despedirnos también de nuestros compañeros invitados que siempre han estado allí muy atentos, y que gracias también por participar y por darnos este espacio para poder también compartir la palabra. Así es que recordar el punto de vista de las autoridades, y pues esperar, es que hay veces decimos, no, es que son de pronto las autoridades que vienen hablando sobre estos temas, pero estos temas se pueden hablar ahí en la comunidad también desde el presidente, desde los líderes ahí en su comunidad, desde los líderes en los territorios. Muy importante hablar sobre este tema. Entonces son puntos que se ponen aquí en la mesa, por eso es mesa de diálogo, para compartir, para hacer el debate, y qué más con autoridades. Claro que sí, compañero. Entonces le damos la palabra en estos momentos también a nuestros compañeros para que se puedan despedir, y bueno, así vamos llegando también a la parte final de este programa en este día de hoy en Mesa de Diálogo, que se conectan todos los colectivos de comunicación del norte del Cauca. Bueno, pues primero agradecido realmente por permitirme por estos medios poder compartir también un poco de las orientaciones que hemos venido dando. Yo creo que todos vamos a jugar un papel muy importante, porque no estamos buscando solamente sentarnos en una oficina o en cuatro paredes y solamente algunas partes, sino lo queremos hacer público, con cara ante el país, y que ustedes como comunidad realmente juegan un papel muy importante. Ustedes también van a ser garantes, van a ser veedores de todo el procedimiento que se puede llevar a cabo. Esperamos que en esas mesas de diálogo no estemos sentados los mismos de siempre, sino también hacer partícipes a la comunidad que ha sido también víctima de todo el conflicto armado que ha venido azotando a los territorios. Entonces es simplemente invitar a los compañeros a participar de los diferentes espacios. A veces hacemos el llamamiento a la comunidad, pero vemos que hay poca asistencia, porque a veces ya somos tan incrédulos que ya creemos que no va a haber una esperanza más, pero yo creo que hay algunos espacios donde todos podemos ir a aportar. Creo que nuestro proceso siempre se ha venido trabajando colectivamente, que tenemos algunas falencias, como todo proceso se puede tener, pero que aquí es donde los invitamos, compañeros,
compañeros a poder construir, a poder aportar para seguir fortaleciendo este gran proceso. Siempre lo he mencionado también y lo voy a reiterar cuantas veces sea necesario, aquí el proceso no es el malo, a veces somos algunos líderes que realmente no tenemos o no orientamos bien, pero el proceso nos ha enseñado primero a reivindicar derechos fundamentales para nuestro pueblo NASA, en segundo lugar pues también nos ha dado a nosotros realmente un privilegio de poder nosotros aportar a la construcción para un mejor país. Entonces yo creo que poco a poco vamos caminando, vamos a tener errores, claro que sí, somos seres humanos, pero es invitar a los compañeros a que participen de estos espacios y puedan realmente hacer sus aportes. Compañeros comunicadores, primero agradecerles a ustedes por esa labor tan interesante que están haciendo para mostrar la voz de la comunidad. Esa es la comunicación comunitaria. A eso nos han delegado nuestras comunidades y yo creo que nuestro sentir también. Y es muy importante resaltar el papel de los comunicadores alternativos que están en los distintos territorios, en las emisoras, en los colectivos, en las redes, y que hoy están mostrando todas estas situaciones que se ven en la comunidad, y no tanto como para generar tristeza o para generar como no sé, una reacción solidaria de la comunidad, sino también para visibilizar esos procesos alternativos que se vienen gestando en nuestras comunidades a partir del arte, a partir de la música, de los tejidos, del mambeo, de los rituales mayores, del ejercicio de gobierno propio que se viene haciendo, porque ustedes son fundamentales para ello. Por eso quiero arrancar con eso. Y el mensaje para toda la comunidad es que no nos volvamos insensibles ante todas las situaciones que se están viviendo. Creo que debemos estar mucho más prestos para apoyarnos y para solidarizarnos en todos los escenarios que requieran de nuestra participación, pero no nuestra participación para estar sentados mirando qué hace el otro o qué dice el otro, sino nuestra participación activa y sobre todo nuestro compromiso partiendo de nuestra familia, porque allí comienza el gobierno propio, lo dijo el 4º Congreso de la Changualaquihue. Invitarles para que sigamos aportando en cada espacio y que no nos desconectemos, mantengamos conectados y que sigamos también participando activamente de cada espacio, desde la familia, desde la vereda, desde la asamblea, desde el Congreso, desde cada escenario que se ha creado dentro de nuestro movimiento indígena, dentro de nuestra organización. Precisamente yo creo que ahí está la protección de todos nosotros. Muchísimas gracias. Yo creo que el mensaje parte de lo siguiente: no es suficiente con que las autoridades indígenas, la organización haga propuestas. La gente debe de consolidarlas, debe de encarnarlas. Si no lo hacemos, insisto, creo que cualquier proceso de paz fracasa, porque si las partes no tienen compromisos, vamos a tener muchas dificultades. Esto la experiencia lo ha enseñado. Los acuerdos de paz no son perfectos, ni dejan contentos a todos, pero hacen que los efectos de la guerra se minimicen, y si hay un acuerdo de paz, de dejación de armas, de compromisos con una paz duradera, yo creo que pues se pueden recibir mejores condiciones para todos. Yo creo que las comunidades nuestras, nuestros territorios tienen unas cosas muy positivas: la sola pervivencia de los pueblos indígenas y de sus organizaciones. Los territorios tienen condiciones productivas, tienen condiciones para el turismo, para generar unas economías alternativas, pero si no hacemos el esfuerzo en conjunto para lograr esa paz, pues va a ser muy difícil que una organización pueda proponer cosas que luego tienen que ser compromiso de las comunidades, tiene que ser compromiso de cada uno de nosotros. Es la única manera de alcanzar la paz. La paz no depende del gobierno nacional, ni depende en este caso de los gobiernos indígenas. Lo que se hace es crear las condiciones para generar esos diálogos y luego lograr consolidar precisamente la paz. Mi llamado a la comunidad es que escuche las propuestas y que tenga una idea positiva, unos aportes positivos para consolidar la propuesta.
Yo creo que es necesario creer en la paz, pero eso se vive con hechos precisamente. Bueno, así llegamos a la parte final de mesa de diálogo y pues ahí teníamos a los compañeros líderes también de los territorios que nos compartían sobre este importante tema y pues agradecerles porque es un punto de vista donde se le lleva esta importante información directamente a las comunidades. Claro que sí, Fray, y de esta forma pues esperamos que ustedes allá también puedan tener en cuenta todo lo que han dicho nuestras comunidades y bueno, es importante también empezarlo, como se podría decir, hacerlo realidad, ¿no? Entonces, desde cada uno, desde mí mismo, empezar a construir también, y si tengo propuestas, pues también mirar la forma de poderlas contar, porque las propuestas nacen desde la comunidad y ya las autoridades son las que también, pues, uno o van y representan estas propuestas que salen desde el territorio. Bueno, mi nombre es Jason Dagua, del territorio de Tacuello, así llegamos a la parte final y nos estaremos encontrando en una próxima emisión. Así es, mi nombre es Fray Aníbal Pazú, del Plan de Vida Proyecto Global de Jambaló, y pues en otra ocasión nos estaríamos compartiendo estos debates, como siempre presentamos a través de Mesa de Diálogo. Muchas gracias. Mesa de Diálogo. Tejiendo información con las organizaciones sociales y populares del Cauca. Mesa de Diálogo.